todos. Hoy es viernes, día 12 de noviembre. Viernes, por tanto, día penitencial, día en que nuestros ojos se vuelven con agradecimiento y amor hacia la cruz de Cristo. Mira y contempla lo que Jesús ha hecho por ti y piensa y medita en lo que tú haces por Él o debes hacer por Él. En ese sentido, San Ignacio de Loyola no deja de invitarnos en los ejercicios una y otra vez a mirar el gran amor de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ahí está, desnudo, muriendo por nosotros para darnos la vida, dándonos absolutamente todo. Mirar la cruz significa también lo que Teresa repetía tantas veces a sus monjas: mira la cruz de Cristo y todo se os hará poco. Ofrecer, entregar, hacer todo lo posible, pues en bien de los demás, en bien también de nuestra propia alma, de nuestra espiritualidad. Estamos llamados a cargar con la cruz cada día e ir detrás de Cristo, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es Lucas 17, 26, 37. El Evangelio nos habla de situaciones límites. Puede resultarnos extraño, pero a las víctimas de este mundo no. Nosotros, a lo mejor, al vivir en una especie de desorden establecido, que ya nos viene bien y que no nos apetece cambiar, sentimos una especie de desazón ante ellos. Pero también son textos que se dirigen a nosotros, hoy y aquí, porque en tales situaciones es necesario tomar decisiones importantes que dejan entrever lo que consideramos más importante, lo que estamos dispuestos a arriesgar. Preguntarnos dónde tenemos nuestro corazón nos recuerda que a veces hay que jugarse la vida para poder ganarla, ¿no? Si ayer nos anunciaba Jesús que el reino es imprevisible, hoy refuerza su afirmación comparando su venida a la del diluvio en tiempos de Noé y al castigo de Sodoma en los de Lot. El diluvio sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en sus comidas y fiestas. El fuego que cayó sobre Sodoma encontró a sus habitantes muy preocupados en sus proyectos. No estaban preparados. Por cierto, nosotros hemos pasado una epidemia y puede ser que no la hayamos pasado, que venga una sexta ola, ¿eh? Y ahora nos hablan también de que puede llegar también un gran apagón o desabastecimiento, que no llegan los recursos. Son señales también. Dios habla a través de los signos de los tiempos, ¿no? Y dice el texto: así sucederá al final de los tiempos. ¿Dónde? Donde está el cadáver se reunirán los buitres. O sea, en cualquier sitio donde estemos, allí será el encuentro definitivo con el juicio de Dios. Lo que Jesús dice del final de la historia, con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, en el momento de nuestra muerte. Estamos en el mes de noviembre, está acabando el tiempo litúrgico, las lecturas nos hablan del final, y también a esas gracias y momentos de salvación que se suceden en nuestra vida de cada día. Otras veces puso Jesús el ejemplo del ladrón que no avisa cuando entrará en la casa, y el del dueño, que puede llegar a cualquier hora de la noche, y el del novio, que cuando va a iniciar su boda, llama a las muchachas para que tengan preparada su lámpara. Estamos terminando el año litúrgico. Estas lecturas son un aviso para que siempre estemos preparados, siempre vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios, ¿no? Porque la vida es precaria y todos nosotros somos caducos.
Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no los que se quedarán aquí. Nunca hemos visto un sudario con alforjas, porque no caben alforjas en la caja. Y no quedarnos encandilados por lo que solo valen para aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo son diferentes de los de este mundo. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, por Cristo, por los demás, por el Evangelio, la recobrará. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús, al que recibimos con fe en la Eucaristía, es el que será nuestro juez como Hijo del Hombre. Y Él nos ha asegurado, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Josafat. Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en un tiempo, en ese país, la religión era dirigida por cismáticos ortodoxos que no obedecen al sumo pontífice, y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en gran parte a San Josafat, pero tuvo que derramar su sangre para conseguir que sus paisanos aceptaran el catolicismo. Nació de padres, en 1580, de padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de vez en cuando al crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros, esto que decía yo antes. Y esto le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida para hacer amar más a nuestro Salvador. De joven entró de ayudante de un vendedor de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio, al dueño del almacén, pero después, viendo que el joven se dedicaba con tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y mejor cumplidor de su trabajo. Y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas: permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos, pero le dijo que había determinado conseguir más bien otra herencia, el cielo eterno, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para su fortuna se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilna, capital de Lituania, y se hizo religioso, dirigido por los monjes basilianos, en 1604. Al monasterio lo siguió un gran amigo suyo y personaje muy sabio, Benjamín Ruggi, que será en adelante su eficaz colaborador en todo. En 1595 los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la Iglesia Católica de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar y a sacrificarse por obtener que su nación se pasara a la Iglesia Católica, pero le iba a costar hasta su propia sangre. Josafat fue ordenado sacerdote, pero su vida siguió siendo como la del monje más mortificado. Muchas horas cada día y cada noche dedicaba a la oración, lectura y meditación en las Sagradas Escrituras y en los libros escritos por los santos. Como penitencias aguantaba los terribles fríos del invierno y los calores bochornosos del verano, sin quejarse. Fue nombrado superior del monasterio, pero varios de los monjes que allí vivían eran ortodoxos y antirromanos. Con gran paciencia, mucha prudencia y caridad, llena de finura y de santa diplomacia, se lo fue ganando a todos. Se dieron cuenta de que Josafat tenía el don del consejo
y le iban a consultar sus problemas e inquietudes, y sus respuestas los dejaban muy consolados y llenos de paz. Con razón, los enemigos de la religión lo llamaban ladrón de almas. Como jefe de los monasterios tenía el deber de visitar las casas que pertenecían a la religión. Una vez fue a visitar oficialmente una casa donde vivían unos 200 hombres que decían que se dedicaban a la religión, pero en verdad no llevaban una vida demasiado santa. El jefe de esa casa salió furioso al recibirlo con unos perros bravísimos, anunciándole que si se atrevía a entrar allí, sería destrozado por esas fieras. Pero el santo no se acobardó. Le habló de buenas maneras y los logró apaciguar. Ellos habían determinado echarlo al río, pero después de escucharlo y al darse cuenta de que era un hombre de Dios, santo y amable, aceptaron su visita, se hicieron sus amigos y aceptaron sus recomendaciones. En 1617 fue nombrado arzobispo de Polotsk y se encontró con que su arzobispado estaba en el más completo abandono. Se dedicó a reconstruir templos y a obtener que los sacerdotes se comportaran de la mejor manera posible. Visitó una por una todas las parroquias, redactó un catecismo y lo hizo circular y aprender por todas partes. Dedicaba sus tiempos libres a atender a los pobres e instruir a los ignorantes. La gente lo consideraban un gran santo. Algunos decían que mientras celebraba misa se veían resplandores a su alrededor. En 1623, sabiendo que la ciudad de Vítebsk era de las más rebeldes y contrarias a él, dispuso ir a visitarla para hacer las paces. Allí le tendieron una emboscada y fue asesinado, ¿no? Era el 12 de noviembre de 1623. Meses después, los verdugos se convirtieron a la fe católica y pidieron perdón de su terrible crimen. El Papa ha declarado a San Josafat patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos, por el ecumenismo, como Jesucristo, en la noche antes de su pasión, que oraba diciendo: Padre, que todos sean uno. Que nosotros también nos impliquemos en el trabajo por la unidad, empezando por vivir unidos en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, y trabajar unidos y en paz. Ahora que estamos además en este proceso del sínodo, de la sinodalidad. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.